tenemos nada que ver. Ella es Heredia Vargas y yo soy Vargas Heredia. Ya sabes tú que pero ya no tiene casi todos los mismos apellidos. ¿Jura usted decir la verdad? Ay, que me muera aquí mismo. ¡Jure, coño, jure! Se acabo de jurar. Diga, juro. Juro. Tiene la palabra la defensa. Hola, venga, señoría. ¿Puede decirme qué ocurrió el día 22 de octubre en el corral de doña Regina Pérez a las 2 de la madrugada? Sí, señor. El señor Salvador iba despistado con su flaconeta. El corral de la venilla estaba abierto. Y en vez de ir a la curva, ¡ay, siguió topiezo! La puerta de la flaconeta estaba abierto. Y nada más de entrar en dicho corral, todos los cochinillos salieron corriendo, se metieron en la flaconeta. No, el señor Salvador se quedó quietecito dentro de la flaconeta hasta que llegaron los civiles. ¿Y en ningún momento apareció ningún bulto negro? ¡Qué bulto negro, ni qué bulto negro! Allí no había ningún bulto negro. No hay más preguntas, señoría. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Hola, venga, señoría. Así que no vio usted ningún bulto negro. No, señor. ¿Ni vio a Salvador bajarse del furgón? No, señor. ¿Y los cerdos se subieron solos? Sí, señor. ¿Usted vive muy cerca del corral de doña Remigio? Sí, señor. ¿A qué distancia exactamente? Ay, en el pueblo de al lado. En el pueblo. Sí, señor. ¿Y pretende usted hacerme creer a mí que viviendo en el pueblo de al lado, estaba usted el 22 de octubre a las 2 de la madrugada junto al corral de doña Remigio en la fecha de auto? Ay, qué fecha de auto, ni qué fecha de auto. Que allí no había más auto que la flaconeta. ¿Qué hace usted allí si puede saberse? Oh, sí, señor. Ay, que fui a que me viera una curandera muy buena, la señora Conce. ¿Por qué? Ay, porque me había salido un bulto negro y me lo... ¿Un bulto negro dónde? Ay, aquí, al ladito del ojete. ¿Ya se le ha curado un bulto negro? Sí, señor. La señora Conce me curó el bulto negro. Pero si la señora Conce hace año y medio que murió, mentirosa. Así que le curó la señora Conce. Le recuerdo que está usted bajo juramento. En caso de de falsedad, puede ser usted acusada de falso testimonio. Sí, mire usted, porque aunque yo no estuvieras allí, me lo contó con pelos y señales mi vecina Soraya, que se la había contado un primo suyo, que se la había contado un amigo, que se la había contado uno que lo vio todo detrás de la reja de la ventana. ¿Me parece, señoría, que está todo dicho? No hay más preguntas. Pero del bulto negro sí es verdad, ¿eh? Ay, que todavía me duele. Señor juez,
testigo, el Ministerio Fiscal solicita para el acusado un multo negro y un... perdón. Un año y un día. Señor abogado defensor, conclusiones. De acuerdo, señoría. Conclusiones. La defensa, en vista de lo aquí ocurrido, con un testigo cegado, una gitana mentirosa, y un